Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmax Ayacad y el día de hoy en este episodio del podcast les quiero compartir una nueva entrevista que realicé. En este caso vamos a platicar con un profesionista que se dedica a la creación y al desarrollo de diversos tipos de contenidos escritos, en este caso enfocados obviamente al sector agrícola, y este profesionista se dedica a trabajar justamente con empresas del sector a las cuales pues les realiza este tipo de contenidos, ya sea que se utilicen de manera publicitaria, de manera interna o incluso que se pongan a la venta. Por supuesto, el tema de la creación de contenidos, en este caso escritos, me interesa bastante, dado que en parte mi trabajo diario consiste justamente en redactar contenidos, en este caso para la empresa para la que trabajo y también para mis proyectos personales. Pero el tema de la creación de contenidos me interesa muchísimo porque al final de cuentas considero yo que allá afuera en el campo existen muchísimos profesionistas agrícolas muy buenos y desafortunadamente la gran mayoría de sus conocimientos, de sus experiencias, solamente viven en su mente, con lo que quiero decir que muchísimo del conocimiento que actualmente se tiene no está puesto de manera escrita o a través de algún otro medio, y esto pues justamente hace que se pueda tener una gran pérdida de conocimiento en cualquier momento. Yo de manera personal conozco a muchísimos técnicos, muchísimos ingenieros de campo que la verdad saben muchísimo sobre sus cultivos, pero como no escriben sus historias, sus experiencias, sus conocimientos, eso se puede llegar a perder, a menos claro está de que se lo transmitan a alguien, que suele ser lo que luego pasa en las empresas, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí sobre la producción de berries gracias a un ingeniero que en ese momento ya llevaba bastante experiencia y que me transmitió sus conocimientos, pero al final de cuentas esa transmisión de conocimientos ocurrió de esta persona, de este profesionista, a otras 2, 3 personas, que fui yo y otros 2 compañeros, en ese caso en la empresa en la que estábamos. Y claro, no digo que esto esté mal, pero imaginémonos que si esta persona hubiera escrito o en este momento se pusiera a escribir sus experiencias, seguramente podría sacar un buen libro, podría sacar artículos y esas experiencias, esos conocimientos podrían llegar a muchísimas más personas. Es por esta razón por la que, bueno, quiero platicar justamente sobre cómo este profesionista que voy a entrevistar a continuación hace su trabajo. José Luis, pues primero que nada, muchísimas gracias por el tiempo y la disposición para esta entrevista. El día de hoy, pues vamos a platicar sobre algo de lo que tú realizas en la agroindustria, pero primero, para poner en contexto a la audiencia del podcast, me gustaría que te presentaras. Si nos puedes contar quién es José Luis Jiménez, qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente. Perfecto, Olmo. Bueno, para el auditorio o para la entrevista, mi nombre es José Luis Jiménez Borjas. Estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Agronomía en Culiacán, Sinaloa, 1976 a 1981. He trabajado en diferentes empresas, inclusive he tenido negocios propios. El último trabajo que yo tuve fue en proyectos como agricultura protegida. Me gustó tanto el sistema de agricultura protegida que me nació la inquietud sobre ese tema y escribir sobre el mismo. ¿Por qué escribir sobre ese tema? Porque yo me daba cuenta que hacía falta mucha información sobre el tema de agricultura protegida, proyectos fallidos que se llevaban a cabo aquí en México y pues sin éxito, vaya, por el desconocimiento en estos sistemas de producción. Ok. En estas experiencias laborales que tú tuviste, ¿te dedicaste a la producción directamente o qué fue lo que hiciste? Bueno, cuando yo estaba en esta experiencia laboral, eh, con tal de aprenderlo más, porque para mí era un tema nuevo lo de la agricultura protegida, y pues
trataba de enterarme de todo. Cuando entré a trabajar a esta empresa, la empresa se llamaba pues Greenberg SADCB. Ok. Yo creo que fue de las primeras. Y mi trabajo ahí fue evaluar materiales para sacar nuevas variedades, nuevos híbridos de tomate, pepino y pimientos y tomates cherries. Y también trataba de aprender algo sobre nutrición, combate de plagas y enfermedades y el manejo de cultivos, que en el manejo de cultivos es donde viene incluida la producción, porque si tú manejas, por decir algo, un tomate perfectamente, pues tienes muchas opciones de salir adelante con buenos rendimientos. Pero en sí, mi trabajo en esa empresa fue evaluando materiales de diferentes empresas transnacionales, Ensasade, Rick Swan, Harris Moran, etcétera, etcétera. Ok, tengo entendido que también te dedicaste un poco a la docencia, ¿cierto? Ah, perfecto, perfecto. Pues gracias a que empecé a escribir sobre este tema, bueno, no accidentalmente, sino que yo al andar promocionando mis textos, eh, mm, llegué a una universidad que tenía la carrera de agricultura protegida y bionegocios a ofrecer mis textos. Y, y pues ahí vieron mis textos, vieron el texto que yo andaba promocionando, y pues inmediatamente el rector lo vio, gracias a Dios que nos conocíamos, inmediatamente dio la orden de que me llevaran a colaborar en esa universidad. Fueron momentos preciosos, estuve 5 años ahí, egresé 2 generaciones, y en la primera generación algo satisfactorio para mí fue el haber egresado 2 generaciones, y de la primera generación me pidieron dos ingenieros, 2 egresados para trabajar en Holanda. Te digo, fue una experiencia fabulosa para mí porque yo quería probarme como docente. Ok, pues a ver, platícame un poco más sobre cómo fue que empezó esto de desarrollar contenidos técnicos. ¿En qué momento de tu carrera profesional decides que eso es a lo que te vas a estar dedicando en estos últimos años? Al iniciar yo en la agricultura protegida, me di cuenta que hacía falta mucha información sobre el tema. Ya te comenté que muchos proyectos que el gobierno apoyaba en toda la República, esos proyectos pues iban directos al fracaso porque la gente que tomaba esos proyectos desconocía estos sistemas de producción. Entonces, pues fue como a mí me nació la inquietud de escribir sobre el tema. El primer libro que yo desarrollé fue un manualito sencillito que se llamaba Manejo de cultivos en invernadero y cazasombra, eh, o en ambientes controlados. Ok. Y pues tuvo éxito ese libro, mucho éxito, y de ahí nació, ir escribiendo más temas. Las empresas nacionales y transnacionales se daban cuenta que yo me dedicaba a este tipo de trabajo, y empezaron a contactarme para yo escribirles a determinadas empresas. Ok, ¿y cuántos contenidos has escrito hasta el día de hoy? Si nos puedes comentar algunos de los ejemplos más relevantes como este que ya nos mencionaste del primero que elaboraste. Pues mira, Olmo, yo estoy escribiendo sobre el tema y sobre otros temas desde el 2005, Ok, ¿sí? Eh, eh, los temas que yo he escrito, pues yo creo que andamos alrededor de 30 ediciones del 2005 a la fecha, pero los temas más relevantes eh, 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 para mí es un texto que me patrocinó FMC, sí, ¿sí? Que se llama Plagas y Enfermedades en Solanáceas, ok, Invernadero y Campo Abierto. Y
realizamos una segunda edición sobre ese tema que me la patrocinó Gowan Mexicana. Sí. Y pues también fue un éxito rotundo. Para mí, esos son los temas que más satisfecho yo estoy con ellos, por la edición y por los contenidos. Ok, y en este sentido, ¿cuál es tu proceso para desarrollar este tipo de contenidos? O sea, digamos que llega una empresa en este momento y te encarga un tema o tú les propones los temas y después cómo haces la investigación, porque me imagino que es mucho, mucho trabajo de investigación. Sí, pues no le podemos llamar investigación, podríamos llamarle compilación. Compilación. Yo al desarrollar un tema siempre trato de desarrollar temas actuales. Ahorita, ¿en qué estamos en la actualidad? Ahorita estamos con los berries. Sí, Después nos viene el cultivo de higo. Y en ese tiempo, cuando yo iniciaba escribiendo, era la agricultura protegida. Sí, entonces yo investigo, bueno, no investigo, investigo y compilo información. Es muy difícil, hay veces que me paso días en estar investigando un tema, ajá, sí, porque tienes que ponerlo mejor. Y yo cuando desarrollo un texto de este tipo, a mí no me gusta poner paja, yo voy directito al grano, este es así, 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 por esto y por esto. Si yo no pongo paja y trato de hacer los temas cortos, los párrafos, vaya, es muy importante hacer párrafos cortos, porque hay gente que no le gusta leer y si les haces un párrafo largo, le va a dar flojera leerlo. Entonces, llevando la información poco a poquito, poco a poquito. Entonces, yo compilo la información. Entonces, ya que tengo la información compilada, por decir algo, plagas y enfermedades en solanáceas y curvitáceas, ajá. yo lo que hago es contacto las empresas. Yo ya tengo más o menos las empresas que creo que van a mostrar interés en este tipo de contenido. Yo ya tengo mis empresas, y les hago la propuesta, les digo lo que yo les voy a ofrecer y lo que ellos me tienen que ofrecer a mí. Y es como le hago para desarrollar este tipo de contenidos. Y aparte de hablar de plagas y enfermedades en solanáceas y en berries, ¿qué otros temas técnicos has tratado tú en tus contenidos? Por ejemplo, ahorita en la actualidad tenemos cerca ya a la vuelta de la esquina un congreso que es el Congreso de la Papa. Para esto me encargaron un manual técnico del cultivo de papa, donde los temas que tú vas a poner desde que dónde se originó el cultivo, la descripción botánica del cultivo, etcétera, etcétera, y obvio, sin faltar las plagas y las enfermedades. Y el tema final es cosecha y comercialización, que eso es muy importante. Otros temas que he desarrollado también aparte de la papa, tengo un texto sobre frutales, donde vienen los frutales más importantes de México, se podría decir, que son mango, aguacate, manzana, durazno y nogal pecanero. Otro libro otro contenido también que hemos desarrollado es plagas y enfermedades en cítricos, ¿sí? Ok, ok, bastante Y, interesante eso que nos comentas, José Luis. Yo cuando te conocí, la verdad no sabía que tú eras quien hacía esto y yo te mencioné porque vi en la mesa donde estaban tus materiales, vi justamente el de plagas y enfermedades en berries, que cuando yo asistí a un evento con una empresa agrícola, me regalaron ese material, o sea, esa empresa te estaba patrocinando. ¿Tus materiales solamente se dan a través de las empresas que te patrocinan o si alguien está interesado puede contactarte y comprarlos directamente contigo? ¿Cómo haces el tema de la comercialización? sí, mira, por ejemplo, yo cuando vendo un libro, eh, a veces yo los contactos que tengo, que creo yo, agricultores, dependencias agrícolas, universidades de agronomía, yo trato de ponerme en contacto con ellos, ¿sí? Sí, No sé si te diste cuenta en ese libro de plagas y enfermedades en berries que en la contraportada viene mi correo y mi dirección.
Sí. Entonces yo cuando vendo un libro, la gente que le interesa comprarlo, si tú lo compraste y alguna persona te pregunta, oye, ¿dónde compraste ese libro? Pues en la contraportada, ahí está mi dirección y mi teléfono. Inmediatamente se ponen en contacto conmigo y yo a donde me pidan que les haga llegar el texto, se los hago llegar. ¿Sí? Y así es la dinámica, pero yo me contacto a veces, como te dije, con empresas, dependencias agrícolas, universidades y personalmente con ingenieros, con técnicos que trabajan no en la agricultura protegida, sino en la agricultura en sí. Ok, y si alguna empresa te pide un cultivo o te pide un tema que no has tratado hasta ahora, ¿sí le entras? O sea, cualquier tema técnico, ¿tú puedes hacerles contenidos? Sí, claro, claro. Por ejemplo, ahorita me encargaron ese de papa porque tenemos el Congreso de la Papa. Después va a haber no un congreso de mango, sino una exposición de todos los productores de mango aquí en el estado de Sinaloa, que es en 2023, y tenemos ese proyecto también de hacer ese libro. Es un manual técnico de mango. Ajá. Entonces, yo preparo eso, me pongo de acuerdo con la empresa, yo les pregunto, ¿cómo quieres el texto? ¿Lo quieres tamaño carta, media carta o bolsillo? Más bolsillo. Entonces, hay mucha diferencia entre un texto media carta, tamaño carta y bolsillo. Entre más grande sea el libro, lleva más información. Por ejemplo, ese de Berries que me patrocinó Valen, vienen muchas alternativas de control para las plagas y las enfermedades. Entonces, es lo que hago, es lo que hago. Ok, ok, interesante, sin duda. Esto que nos comentas tú, ¿qué podrías decir que se requiere para desarrollar contenidos técnicos para empresas tal como tú lo haces? Imagínate un recién egresado de agronomía que le interese esta cuestión de generar contenidos, de crear contenidos y vendérselos a las empresas. ¿Cuáles son las habilidades o qué es lo que se requiere para desarrollar este tipo de trabajo que tú realizas? Mira, Olmo, no es, quisiera ser humilde en este caso, pero yo conozco ingenieros, agrónomos reconocidos, compañeros de trabajo, ingenieros que trabajan en empresas formuladoras de agroquímicos y pues se dirigen mucho a mí para este tipo de trabajo y muchos ingenieros me han dicho, ingeniero, tú eres el único ingeniero que desarrolla este tipo de temas aquí en México. Te voy a decir por qué hago esto. Yo considero que es la formación que yo tuve cuando estaba estudiando, porque yo estudiaba y trabajaba. Yo estudié secundaria en la noche, trabajaba en el día, estudié preparatoria en la noche y estudiaba y trabajaba en el día. Ok, Entonces, pues todo eso me ha servido. Yo trabajé en un instituto que se llamaba, ahora se llama INIFAP, pero sí. antes era INEA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en divulgación, en programas, mejoramiento genético de hortalizas, maíz y sorgo, fitopatología, entomología, laboratorio de suelos. Y ahí, pues, yo aprendí muchas cosas, yo admiraba mucho a los ingenieros y decía yo, algún día yo voy a ser como ese ingeniero. Yo así quería ser y pues gracias a Dios lo logré. Y algo que yo no he mencionado en mis libros, donde viene mi historial, y me han dicho personas, oye, eso es muy interesante, ¿por qué no lo pones? Pues no sé, se me ha pasado, no sé, pero yo, Olmo, también modestia aparte, yo trabajé con un premio Nobel de la Paz. Ok, Trabajé con el doctor Norman Borlaug en 1978 en CIMIT. Y me han dicho, póngalo en su libro, ingeniero, eso es un plus para usted. Y les digo, pues lo voy a considerar y tal vez sí lo ponga. Pero como trabajé poco tiempo, si tú quieres un mes, 2 meses, pues no me parece relevante.
¿sí? Bueno, pero al final conociste al padre de la Revolución Verde, ¿no? Sí, 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 conviví con él. Yo, una gran persona, muy admirado por mí y por muchas personas más. Y él sacó adelante a muchos profesionistas, ¿sí? No, 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 eso fue en el Ciano. Después fue en Obregón, después trabajé aquí Ajá. en Los Mochis y después en Culiacán, que fue donde estudié. Entonces la pregunta que me hacía es verdad, nos salimos un poquito de contexto. No te apures. Si, si hay muchachitos recién egresados, ya me tocó uno hace como unos 5 años, en una ocasión que yo andaba promocionando mis libros en la Facultad de Agronomía del Valle de Culiacán. Ya les promocioné los libros, se los enseñé, les dije los contenidos, y ya me salí y se salió atrás de mí un muchachito. Yo creo que iba como en octavo semestre de la carrera de agronomía, Ajá. y me dice, oye, ingeniero, ¿cómo le hace para escribir? Y ya le dije, mira, yo le hago así, 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 pero lo más importante, yo tengo la formación esa, trabajé mucho tiempo en este campo experimental, en divulgación, y ahí aprendí muchas cosas. Y me dijo así abiertamente, dígame cómo le hace, yo quiero ser como usted, dice, yo quiero escribir como usted, porque me parece muy, muy interesante. Y eso pues me llenó de orgullo, vaya. Es que bien que egresados de la Facultad de Agronomía quieran seguir mi ejemplo. Y yo los aconsejo, mira, haz esto, pero no creas que es tan fácil. Cuando tú buscas la información, tienes que buscar la información adecuada. No vas a buscar información del rincón del vago, no vas a buscar información del sábelo todo, no. Tienes que buscar la información adecuada. No es tan fácil. Lo más difícil es conseguir patrocinadores, y algo más difícil, comercializar tus textos. Le di los consejos que tenía yo que darle al muchachito, y pues no sé, ya le perdí el contacto, y no sé, parece que está trabajando, pero no está escribiendo. Y es lo que yo hago. Y en este sentido, José Luis, pues ¿cuáles serían tus dos, tres principales consejos para alguien que se quiera dedicar a esto? Pues mira, hay personas que aunque no tengan la formación, eh, pues sí pueden hacer esto. El consejo número uno, hay personas que tienen mucha información y no la dan a conocer. Entonces hay que darla a conocer. El consejo número uno, al buscar información, tienes que buscar información seleccionada, lo mejor, y la información más actual que pueda haber. Porque a veces cuando se consulta literatura, hay literatura ya muy, muy atrasada. Yo me encuentro literatura de 1939, 1959, pero como yo te digo, hay literatura que nunca pasa de moda, nunca, nunca, y esa literatura va a ser la Biblia. Sí. Entonces, el consejo número dos, pues saber cobrar cuando te vas a enfrentar a los patrocinadores, porque algo que me pasaba a mí cuando yo iniciaba, yo no sabía cobrar, Ajá. y he aprendido, no, ahora hasta mi trabajo me voy a pagar, lo que me costó esto lo voy a cobrar también, y es lo que hago. Y pues créeme, ninguna empresa me ha dicho, no, ingeniero, estás muy caro. Y el último paso, pues para hacer esto, si tú ya tienes el trabajo hecho, o tu investigación o tu compilación, hacerle la propuesta a las empresas, eh, y en esa propuesta, válgase la redundancia, proponerle a la empresa lo que tú le vas a ofrecer y lo que la empresa te tiene que ofrecer a mí. Esos son los consejos más básicos. Aquí en esto se trata de ganar, que Sí. gane la empresa y que ganes tú también, el que está compilando la información. Y solo para darnos una idea, José Luis, más o menos cuánto tiempo requiere de trabajo uno de tus materiales. Por ejemplo, volvamos al de plagas y enfermedades de berries.
¿Estamos hablando de semanas? ¿Estamos hablando de meses? Algo que nos puedas comentar en cuanto a la temporalidad de lo que te tarda sacar esos materiales, porque son muy técnicos, muy específicos. Buena pregunta, Olmo. Vamos a empezar con el primer libro que yo hice, que se llamaba Manejo de cultivos en invernadero y cazasombra, cuando yo empezaba a escribir. Ok, Tardé un año para terminar ese libro. Un año tardé para terminar ese vaya. libro. Pero ahorita tú me hablas de plagas y enfermedades en berries. Yo, por ejemplo, que veo que el cultivo de berries es un cultivo nuevo aquí en Sinaloa. Entonces, pues yo, yo lo que hago es empezar, antes de que me pidan ese libro, yo empezar a buscar información sobre berries, más sobre plagas y enfermedades. Buscar información y empiezo el libro. Y ya cuando lo tengo terminado, no tengo patrocinador, pero ya cuando lo tengo terminado el libro, a tocar puertas. Y sí, pues te voy a decir que la empresa Valen que me patrocinó ese libro, yo no te miento, duré 5 años para que me patrocinara esa empresa. ¿Sí? Vaya. Le interesó el libro de berries y no batallé nada. Ya lo tengo listo, ingeniero. Lo que yo hago, por ejemplo, cuando termino un texto, la dinámica es mandarle ese texto ya terminadito en Word o en PDF, como tú quieras, como la empresa te lo pida, para que ellos le hagan una revisión, que revisen el texto y quiten y pongan. Ingeniero, aquí esto está mal, quítalo, esto está bien, déjalo. Y ya me lo mandan arregladito y yo ya le doy el último toque. Es lo que hago. Ya te digo, con Valen yo batallé mucho, pero lo logré. Y con las empresas que he batallado más es con Bayer. Con Bayer he batallado mucho, ¿sí? Tú sabes que Bayer es una empresa buena y cuando existía Sí. DuPont también, que ya DuPont ya no existe, parece que es eh, la compraron esa empresa, otra empresa la compró, no recuerdo ahorita cuál es. Y Ok. así es más o menos. Entonces tu proceso, José Luis, es más bien empezar primero, tú defines el tema que ves que es de Sí, relevancia, empiezas a escribir el sí, contenido y sí, cuando sí. ya lo vas a terminar, lo propones. Así es. Este proceso que tú realizas, ¿por qué, cuál es la razón por la cual no vas primero con la empresa y le dices que puedes realizar un cierto contenido y después de que te digan que sí, comenzar a hacerlo? Me llama la atención que, pues, digamos, te tengas esta gran fe y comiences primero y después lo vendas, ¿no? Sí, pues fíjate que está bien lo que tú me dices, pero me ha dado resultados lo que yo hago, me ha dado resultado, que yo hago, formo primero los temas, los contenidos, y ya después me voy con la empresa. Pues tengo varias empresas que les puede interesar. Ahorita tengo un texto de fitobacterias que yo quiero sacarlo. Este libro de fitobacterias, eh, específicamente, hay empresas, por ejemplo, te voy a nombrar una que se llama Green Corp y hay Ajá. otra que se llama Gowan. Ellos manejan Green Corp, su bactericida. Parece que se llama, no me acuerdo, pero el de Gowan parece que se llama el bactericida Final Bacter. Ok. Entonces, si yo tengo ese libro de fitobacterias, vas con estas dos empresas para que traen bactericidas o que formulan bactericidas y ahí ya nos daremos cuenta si hay interés o no. Pero si en caso de que te digan que no, seguir tocando puertas. Te voy a platicar una anécdota de un libro que yo edité. Adelante. Yo me lo pagué. En una ocasión llegó a mis manos un libro de control biológico de Copper, si conoce la empresa, Sí. puro control biológico. Y se me hizo tan difícil, empecé a leer el libro, y se me hizo tan difícil entender ese libro. Digo, pues este libro es para doctores, para gente más especializada. Entonces me dije,
yo voy a hacer un libro de bolsillo de control biológico, de parasitoides, entomopatógenos y depredadores. Pero ¿qué pensé? ¿Pero quién me lo va a patrocinar? ¿Cómo le voy a pedir patrocinio yo a Cooper, una empresa holandesa? Entonces se van a burlar de mí. Ajá. Entonces yo lo hice el libro, yo lo hice, lo terminé, un texto de bolsillo. A nadie le pedí patrocinio, a como yo pude, yo me lo patrociné y yo lo pagué. Y créeme que es el libro que más se vende de bolsillo. Se llama Agentes de Biocontrol. ¿Sí? Ok. Depredadores, parasitoides y entomopatógenos. ¿Sí? Oye, y en este sentido, José Luis, de que pues entiendo que tienes tú ya muchos materiales técnicos desarrollados, ¿cuentas con alguna lista de los títulos para si alguien está interesado, pues la revise y te haga como su pedido? O cómo podemos saber todo lo que has tú publicado o has escrito? Mira, Olmo, sí, ahorita lo más actual. Eh, Recuerda que nos agarró la pandemia. Sí. Entonces mi terapia era estar aquí enfrente de la computadora compilando, investigando y terminé 10 textos en pandemia. Ahí te va. Eh, Bacterias fitopatógenas en la agricultura, hongos Ok. fitopatógenos en la agricultura, virus fitopatógenos en la agricultura, nemátodos entomopatógenos, nemátodos fitoparásitos en la agricultura. Pero hay un libro que yo quisiera, ojalá hubiera interés de alguna empresa. El libro se llama Plagas de importancia agrícola en México. Es un texto media carta. Ok. Este cultivo está interesante porque trae las plagas, únicamente las plagas, que se presentan en 50 cultivos de importancia económica en México. Llámense berries, llámense frutales, llámense solanáceas y cucurbitáceas, ornamentales, y sin olvidar los granos básicos como son el maíz, el trigo, la avena, la cebada. Y ese libro está para la empresa, que ese libro tengo bastante interés en que alguna empresa se interesara en su impresión y en su edición. Ese libro yo siento que va a ser un tiro, nada más con el título, Plagas de Importancia Agrícola en México. Y Sí. luego con 50 cultivos, imagínate, no, hombre, y las empresas se van grandes con recomendando sus productos. Claro. Y te digo, y otros textos también que ya he terminado, pero terminé 10. Nuevas ediciones, por ejemplo, Plagas y Enfermedades en Solanáceas, Invernadero y Campo Abierto. También una tercera edición en ese libro, porque van 2 ediciones. Ok. Y otras ediciones que tengo para completar las 10, pero los más importantes son y te vas a reír, pero también terminé un texto de bolsillo, Plagas y Enfermedades en Cannabis. Ok. Ya lo tengo listo Ya, ya, también. ya estás dando ese paso adelante para prepararte Sí, para lo que viene. ándale, para cuando que ya se está liberando esto de la cannabis, entonces hay este libro ya listo. Y no escribí sobre otras cosas porque yo desconozco el cultivo, pero sí las plagas y las enfermedades que se presentan en ese cultivo. Y créeme, muy interesante todo el manejo de cannabis, los productos que se utilizan, la mayoría tienen que ser productos orgánicos. No, es una chulada de cultivo por sus plagas y sus enfermedades y las recomendaciones que se hacen. Me imagino que sí, José Luis. Si alguna empresa estuviera interesada en trabajar contigo, ¿cómo te contacta? Um, pues nada más con que pongan el nombre en Google, nada más con que pongan el nombre de José Luis Jiménez Borjas y ahí aparece toda mi información. Ok. Y por medio, pues, no sé, te digo, en aquella ocasión que me hiciste la entrevista en la Expo Ceres, pues yo cuando asisto a exposiciones agrícolas, a congresos, pues a repartir tarjetas. No sé, si no se logra vender bastante o comercializar nuestros textos como debe de ser, cuando menos repartir tarjetas y en las tarjetas pues ya con las tarjetas ya me pueden contactar, ¿sí? ¿Algún correo electrónico que tengas?
Sí, lujibor@gmail.com. Tú en el texto que tienes, si tienes el texto de Berris al reverso en la contraportada, ahí vas a ver todos mis datos. Si lo tienes Perfecto. todo. Sí, ya lo tengo para ponerlos en las notas del episodio. Sí, ahí tú puedes, ahí está mi correo electrónico y está mi teléfono. Ok. Y sería interesante, ya te digo, ese texto de plagas y enfermedades más importantes en México, ese libro, quiero sacarlo porque sería un tirote, sería un buen tiro. Bueno, pues ya si hay alguna empresa que interesada en hacerlo, pues que te contacte directamente y ya se ponen ahí Así ustedes a es, trabajar en ese sentido. Pues José Luis, ha así sido una es. plática bastante interesante respecto a lo que tú haces, que es el desarrollo de contenidos técnicos para empresas agrícolas. ¿Algún comentario final que tengas para la audiencia del podcast? Mira, por ejemplo, de las empresas que se dedicaban en aquel tiempo, cuando iniciaba la agricultura protegida, sin conocer el tema. Entonces, cuando una empresa de berries o de agricultura protegida, tú sabes que la curva de aprendizaje es larga, porque a mí me ha tocado. Entonces yo les aconsejo que cuando inicien un proyecto sobre agricultura, se rodeen del mejor personal capacitado para llevar a cabo ese proyecto. Los asesores, un buen asesor en plagas y enfermedades, un buen asesor en nutrición del cultivo y lo más importante, ya ves que los berries son muy delicados, un buen asesor en buenas prácticas agrícolas y en buenas prácticas de manufactura. Aunque eso, las empresas a donde tú comercializas, ellos te están supervisando y te hacen auditorías para que lleves correctamente, que manejes correctamente la inocuidad del cultivo. Así Pero es. esos son los consejos que yo les doy a las empresas de nuevo inicio en este tipo de agricultura. Llámese protegida y llámese los berries también se manejan protegidos porque se hacen los túneles y los macrotúneles. Y yo he visto berries también en invernadero. Entonces son los consejos que yo les doy a las empresas que inician, empresas agrícolas que inician en estos sistemas de producción. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista que le realicé a José Luis Jiménez, a quien le agradezco por el tiempo y la disposición para tener esta conversación y para platicarnos un poco sobre lo que él realiza. Si ustedes directamente o en su empresa están interesados en trabajar con José Luis, obteniendo algún escrito, en este caso técnico relacionado con agricultura, pues ya nos compartió su método de contacto. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.